Hola, ¿qué tal amigos de CDMX Noticias? Para mí este es un gusto porque la verdad estamos llegando ya a esto que es la recta final para conocer a las personas que habrán de ocupar los cargos a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el día de hoy estamos cerrando con broche de oro. Vamos a tener una entrevista excepcional con una de las candidatas, la que ocupa el número 17, es la doctora, Ibarra Holguín Ana María. Así es que quédese con nosotros porque esto es El Observador. Y hoy está aquí en cabina con nosotros la doctora Ibarra Holguín Ana María. Ella ocupa el número 17 y cumpliendo con la normativa de la autoridad electoral, invitamos a todas las personas candidatas a ministras de la Suprema Corte de Justicia a que ocupen este espacio como un medio de difusión a su proyecto y plataforma. Bienvenida, maestra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Cintia por la invitación, qué gusto estar conversando contigo, además este último día de campañas, hoy estamos cerrando fuerte, estuvimos en la UAM, Coajimalpa y bueno, con varias entrevistas el día de hoy para comunicar la importancia de salir a votar este 1 de junio. Así es, y de sensibilizar sobre la importancia de la participación, pero platícanos, ¿cómo te fue en esta campaña, en todos los días que transcurrieron, donde seguramente hiciste rendir cada día, cada momento, cada hora? Así es, recorrí 24 estados de sur a norte, de este a oeste, por el país, escuchando a la gente, a sus necesidades más sentidas. Fue pues una jornada de mucho aprendizaje. Nosotros no somos políticos, somos ciudadanos, pero nos toca ahora este ejercicio democrático de exponer nuestras propuestas, de dar a conocer nuestras trayectorias y perfiles. Y yo estoy muy contenta porque pude reencontrar amigos, hacer nuevos amigos, gente que tenemos la misma coincidencia sobre la justicia que queremos. Así que este recorrido pues fue la verdad muy emocionante, lleno de ánimo, lleno de aprendizaje. Doctora Ana María, tú has sido pues ya de amplia trayectoria, con currículum conocido, has formado parte ya de la Casa Máxima de Justicia en este país, que es la Suprema Corte de Justicia, y te hemos escuchado en diversas entrevistas que hablas sobre esta justicia barroca y lo que representa tu candidatura, que es como esa innovación a decir vaya aquellas prácticas. ¿Qué es esto de la justicia barroca? Sí, tenemos una justicia que es excesivamente técnica, excesivamente formalista, es decir, una justicia que la gente no entiende porque nos hemos privilegiado el proceso y las reglitas y las excepciones a las reglitas y muchas veces todo este proceso lo que hace es retrasar la justicia y lo que hace es volver una justicia inaccesible para la gente. Las personas tienen que contratar a un gran abogado para poder enfrentar un proceso y estos procesos se vuelven ineficientes, se vuelven oscuros, se vuelven tardados y en la oscuridad y en la incomprensión todo puede pasar, se presta a corrupción, a nepotismo, a impunidad. Ese es el sistema que tenemos, un sistema que no le sirve a nadie, una tradición que privilegia el proceso frente a la justicia. Doctor Ibarra, es difícil decir con estas palabras tan críticas cuando tú formaste parte de
pues todo lo que se hacía ya incluso en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Fuiste una de las personas más jóvenes en entrar a esta dinámica de justicia tradicional que se tenía. ¿Cuál fue tu experiencia y cómo fue que llegaste y por qué eres de las más jóvenes? La más joven. La más joven. Fui la secretaria proyectista más joven de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mis 25 años estaba yo ahí ya proyectando el caso de la guardería ABC, esta tragedia que recordamos todos tristemente, donde fallecen 49 niños en Hermosillo, producto de la negligencia del Estado. Y yo desde entonces traté de cambiar, y sigo tratando, a la justicia desde sus entrañas. Mis proyectos, que todos son públicos, revisables, mis sentencias, son sentencias que están escritas en lenguaje ciudadano, que son breves, pero además y sobre todo muy importante, que son progresistas. Desde siempre, desde entonces, traté de acercar el derecho a la gente con una visión pues que tratara de entender que aunque todos somos iguales ante la ley, no todos venimos de donde mismo. Y ahí están los ejemplos, son muchos. Avancé las sentencias para dar el derecho a un traductor intérprete a las personas indígenas. Avancé también la invalidez de los pagarés cuando tienen intereses usurarios, porque esto se firma no por autonomía de la voluntad, sino abusando el estado de precariedad de las personas. Como magistrada, todas mis sesiones doy la pelea para tener recursos que sean, que privilegien entrar a resolver el fondo de los asuntos en oposición a las trabas procesales. Así que desde dentro, muy fuerte, he estado peleando por transformar la justicia. Fui directora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte también, donde elaboré una colección de cuadernos de jurisprudencia que son un ejercicio para poner en claro y en sencillo todos los criterios de la Suprema Corte. Los pueden consultar, se descargan de forma gratuita, están en mi sitio web www.anamaribarra.com, en el sitio del Centro de Estudios Constitucionales, con esa vocación de generar un derecho cercano, un derecho comprensible, para que la gente conozca sus derechos y pueda defenderse. Doctora, ¿y tú crees que esa juventud que reflejas abonó en algo a la Suprema Corte? Además estabas muy cercana a uno de los ministros que más se acercó a comunicar y a comunicar especialmente a los jóvenes desde la Suprema Corte de Justicia, usando incluso TikTok como plataforma. ¿Cómo crees que esta juventud le puede imprimir ahora tu aspiración? Porque de llegar a ocuparlo, sin duda serías también una ministra joven. Sí, yo creo que la juventud muchas veces significa también un relevo generacional. Y eso es lo que necesitamos también en el derecho y en la justicia. Una nueva visión, pero una visión de verdad, diferente. Porque la tradición, la formación que tienen pues los abogados tradicionales o jueces tradicionales es arcaica. Y quizá mucho no es su culpa o su responsabilidad, sino es una práctica y una tradición que viene desde las aulas. Mi formación, pues tuve la fortuna que fuera de vanguardia, un programa nuevo que se diseña ahí en el Centro de Estudios, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en el CIDE, donde yo aprendo el derecho a partir de casos, no a partir simplemente de códigos y leyes. Fue una innovación en la enseñanza del derecho, y luego tuve la gran oportunidad de estudiar mi maestría y doctorado en Estados Unidos, pues también con visiones diferentes, nuevas, y pues es que la modernidad nos alcanzó. Claro, nos alcanzó la necesidad de cambiar la justicia, de acercarla a la gente, pero también vienen cambios muy relevantes, los cambios tecnológicos, los cambios pues de que ahora nos comunicamos de diferentes maneras, y de esto no podíamos quedar exentos jueces y juezas. Tenemos que estar preparados para comunicar mejor, para acercarnos a la ciudadanía, pero sobre todo para escuchar sus necesidades. Desmenuzamos un poco de tus propuestas. En las plataformas del INE pones que una de tus propuestas es la justicia con equidad. Explícale a la audiencia de qué se trata.
Pues es mi principal propuesta, entender que el derecho es un instrumento para cerrar las grandes brechas de desigualdad en nuestro país, que esta herramienta puede utilizarse para desmantelar prácticas discriminatorias y para emparejar la cancha de juego de la justicia. Es una realidad que cuando dos partes van a juicio, si hay una persona que tiene mucho poder y se enfrenta a otra que no tiene nada, y el juez no hace nada, ¿quién va a ganar ese juicio? El potentado, el que lo puede todo. Pues el poderoso. Y eso no es impartir justicia, eso es reiterar el desequilibrio. Por el contrario, los jueces y juezas tenemos la obligación de emparejar la cancha de juego de la justicia. No significa darle siempre la razón al grupo vulnerable, sino simplemente ponerlo en igualdad de circunstancias, darle un intérprete, un traductor, un acompañamiento si es un niño o niña, una persona con discapacidad, o todas estas herramientas que tenemos como la suplencia, la deficiencia de la queja. La gente no tiene por qué saber formular un argumento perfecto o saber de artículos o leyes. La gente viene con un problema, con una pregunta, y pareciera que los jueces intentan como no, en lugar de como sí, darles una respuesta. Esto tiene que cambiar. Tenemos que entender en la amplitud del término y el sentido que nuestra labor y función como juzgadores es equilibrar, es desmantelar prácticas discriminatorias, separar el poder del dinero de la justicia, para que no sea una justicia nada más para aquellos que pueden pagar un gran abogado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues reduciendo tecnicismos innecesarios. Muchas reglas procesales pues son necesarias para encaminar el curso de los juicios, pero hay muchas otras, muchas que son redundantes, ineficientes, que solo imposibilitan a la gente acceder a la justicia. Debemos cambiar estas prácticas y debemos entender nuestro rol como personas juzgadoras en tratar de cerrar esas brechas de desigualdad. Te escucho y la verdad que siento que sí percibes el ambiente judicial de manera muy diferente a lo que hemos escuchado o a la percepción que tiene la ciudadanía, en donde la justicia no es ni pronta ni expedita, duele mucho en el bolsillo, no está al acceso de todas las personas. Y tu segunda propuesta habla acerca de la justicia social. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿En qué sentido los derechos humanos impactan también en la justicia social? Platícale un poco a la audiencia. Claro, lo que mencionas es una realidad y es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar esta justicia que no es accesible, que no es efectiva, que no es rápida, porque la justicia que es lenta no es justicia. Para hacer estos cambios yo propongo estos dos ejes: justicia con equidad, lo que recién explicaba, y también, respondiendo a tu pregunta, justicia con sentido social. ¿Qué significa escuchar? Pero escuchar de verdad, y escuchar primero a las personas más vulnerables. Entender que los jueces y juezas resolvemos en un contexto, no en un laboratorio químico aislado o en una torre de marfil, sino en una realidad social. Y para que lo hagamos conscientemente y en este marco social, tenemos que conocer nuestro país. Tenemos que conocer las necesidades más sentidas de la gente. ¿Cómo se resuelve en contexto? Por ejemplo, yo tuve un caso, el caso de García Luna. Fui la única magistrada que no descongeló sus cuentas, y no las descongelé a pesar de que la Corte tiene un criterio obligatorio para jueces y juezas que nos obliga a descongelar cuando no hay una petición expresa por parte del gobierno internacional, interpretando este marco de colaboración como si fuera un trámite burocrático. Por el contrario, tenemos que resolver con sentido social y entender que en el combate a la delincuencia, más en un marco internacional, las relaciones de colaboración son mucho más complejas. Yo apliqué la Convención de Palermo y la Convención de Mérida y analicé la relación que había existido entre la DEA y la UIF
para no descongelar. Y no lo hice. Y gracias a eso es que ahora que tenemos una sentencia por parte de la Corte de Miami, donde se le condenó a este señor y a su esposa por corrupción y a pagar 46 mil millones de pesos, es que el Estado podrá cobrar esa sentencia. Eso es resolver con sentido social, entendiendo el contexto en el que estamos, político, de seguridad, económico. ¿Y qué retos enfrenta el Poder Judicial frente a este tipo de casos que son incluso de interés nacional, de alto perfil político? ¿Y a ti cómo te gustaría que se resolviera? ¿Con qué principios y valores éticos? ¿O qué te distingue a ti del resto de las personas que hoy participan para ser juzgadoras y en este caso ministra a la Suprema Corte de Justicia? Yo sí sé cómo resolver estos problemas. Tengo la experiencia práctica al más alto nivel en la Suprema Corte. Tengo la formación constitucional y en argumentación, porque nuestras sentencias tienen que estar bien fundamentadas. La fuerza de nuestras decisiones está en nuestros argumentos. La Corte no es un parlamento donde se vaya a votar y se tome una decisión simplemente. Estas decisiones tienen que ser muy rigurosas técnicamente, pero la técnica al servicio de la justicia, y quien sabe la materia, quien conoce el derecho constitucional y los derechos humanos, puede construir estas decisiones justas, socialmente necesarias, con técnica. Y bueno, pues yo creo que me distingo también porque he dicho abiertamente que soy de izquierda. Porque ser de izquierda no es ser de un partido político, sino es tener una filosofía de vida tanto pública como privada. Una filosofía necesaria también cuando resolvemos los casos. Porque jueces y juezas no somos robots. No aplicamos o encontramos soluciones ahí en códigos y leyes como por arte de magia, no. La ley nos da una base, un punto de partida. Lo que nosotros y nosotras vamos a construir a partir de eso depende de nuestra preparación en teorías más amplias, pero también depende de nuestra filosofía y de nuestra visión. Y bueno, un relevo generacional muy necesario también para la Corte. Y otra cosa, soy la única candidata que ha presentado su 3 de 3, declaración patrimonial de intereses y de impuestos, porque no tengo nada que esconder, sino una trayectoria de esfuerzo y de manos limpias. No tengo ningún familiar, ni uno solo, dentro del Poder Judicial, ni soy hija de ningún político, ni de nadie que acompañe este caminar, sino el esfuerzo, una trayectoria de trabajo pública y transparente para todos ustedes y que pueden consultar en www.anamariibarra.com. Wow, pues queremos saber más sobre tus propuestas. Hablas también sobre responsabilidad institucional. Esto regresando de un corte.
Y es que hoy estamos atravesando por un momento histórico para México en el que no solamente vamos a elegir a las personas juzgadoras por primera vez, sino que también tendremos la oportunidad de darle mayoría a las mujeres dentro de la Suprema Corte de Justicia. Y hoy tenemos a una de las candidatas que está buscando ser ministra en la Suprema Corte de Justicia, y es la doctora Ana María Ibarra Holguín. Y dentro de sus propuestas, ella habla sobre la importancia de la responsabilidad institucional. ¿A qué se refiere, doctora? Sí, es uno de mis ejes también, propuestas de campaña y propuestas de llegar a la Suprema Corte. Nosotros, los jueces, estamos para resolver problemas, no para crearlos ni prolongarlos. Y sobre todo, a nivel Suprema Corte, que es la máxima casa de la justicia, debemos entender que debemos tener un diálogo con los otros dos poderes del Estado, con el Ejecutivo y con el Legislativo. No estamos solos, estamos en una democracia y hay que caminar juntos para el avance y protección de los derechos humanos. Actuar con responsabilidad institucional implica entender que nuestras decisiones tienen un impacto muy grande en la sociedad y en todo el marco de los derechos humanos. Si actuamos y decidimos irreflexivamente pensando que aquello que decidimos no tiene estas consecuencias, pues podemos llevar a una crisis institucional a México, y eso fue lo que pasó precisamente con la actual Suprema Corte. Actuó irresponsablemente. No entendió que su rol no es ser un partido de oposición. Su rol es proteger los derechos, no los intereses propios, ni los intereses económicos o del bolsillo de sus integrantes. Su rol es dar estabilidad y paz, pacificar los conflictos y dar cauce también a estos conflictos. Así que la actual Corte nos falló. Yo no le voy a fallar a mi país. Yo entiendo la labor que tiene un ministro o ministra de la Suprema Corte, la importancia tan relevante que significa conducir a veces, como han mencionado, casos muy, muy complejos, no solo económicamente cuantiosos, sino políticamente relevantes. Y es que los jueces constitucionales sobre todo, tenemos mucho poder. Podemos interpretar una ley, decir qué sentido tiene, podemos incluso anular leyes y ordenamientos. Así que a este poder le corresponde, por supuesto, una gran responsabilidad. Los jueces debemos ser moderados, debemos entender que nuestro rol es proteger los derechos humanos, no estar en conflictos políticos. La facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia es algo que de pronto depende de muchos criterios, sobre todo el orden político, no tanto legal. ¿Por qué no se han podido resolver temas que le duelen a México en general? Por ejemplo, a las personas que tienen conflictos que desearían que se pudieran resolver rápido. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el de Luz y Fuerza del Centro, que es algo que pues toda la gente padece porque aún no puede regularizar su situación con respecto a lo que ocurrió con CFE, y que la Corte podría atravesar así como con una varita mágica al resolver algo que fácilmente pondría en orden la situación de muchas personas que hoy viven espantadas porque llegue CFE a su casa por cobros que no tienen todavía como claros. ¿Por qué tarda tanto la Suprema Corte en atraer esos asuntos que son de relevancia nacional? ¿De quién depende? ¿Y cuál sería la visión desde tu punto de vista de cuáles son esos temas que sí le ocupan, por ejemplo, el caso del aborto, ¿no?, a la Suprema Corte? Claro. La Corte actual ha estado distraída. Ha estado distraída en conflictos políticos, ocupa muchísimo tiempo en resolver casos electorales. Muchos de ellos son similares y sin embargo vemos en el Tribunal Pleno discusión tras discusión sobre estos aspectos. También las discusiones, entre comillas, que se dan ahí en el Tribunal Pleno son agotadoras porque se convierten más bien en soliloquios en lugar de ser verdaderos debates. Cada ministro llega ahí con su escrito ya hecho por el secretario y a leer sin realmente comunicar, sin existir un real diálogo. Esto no permite que fluya realmente la resolución de los asuntos. Y sí,
se han preocupado más en resolver pues problemas o en detener la resolución de casos fiscales, en lugar de hacer una estrategia respecto de, como has dicho muy bien, cuáles son los temas relevantes, trascendentes para el país. La facultad de atracción es una facultad que tiene la Corte para escoger esos casos, incluso tomarlos de instancias inferiores. No necesita subir todos los escalones ese caso para llevar a la Corte, sino que la Corte puede decir: quiero revisar esa situación porque es importante y trascendente para el orden nacional. ¿Cuáles serían los casos que yo estudiaría? Primero, necesitamos, para que la justicia sea accesible, evaluar todas estas reglas que son absurdas del juicio de amparo, reglas procesales que complican la accesibilidad en el ejercicio de los derechos. Cuando yo llegue a la Corte con ingeniería de procesos, voy a revisar todos estos criterios y voy a traer aquellos que necesitemos cambiar. Y sí lo puedo hacer y sí lo podemos modificar, porque precisamente estos obstáculos técnicos fueron creados por la Corte. Has calificado al amparo como una trampa procesal incluso. Siendo que está lleno de trampas procesales. Es bien controversial eso. A ver, platícanos por qué. El juicio de amparo debería ser el juicio más sencillo para defender nuestros derechos. Para eso está hecho. La justicia federal está hecha para proteger la Constitución y los derechos que en ella se establecen. Se crea un orgullo nacional, el juicio de amparo, el mecanismo para irle a reclamar al juez que la autoridad o legislador no está cumpliendo con esta obligación constitucional. ¿Qué es lo que se ha hecho durante décadas y décadas? Interpretar y sobreinterpretar las reglas del proceso del juicio de amparo, y lo han vuelto, como decías, un mar de trabas procesales. La ley de amparo es sencilla, es hasta breve, pero un litigante no va a tener éxito si solo lee la ley de amparo. Tiene que aprenderse los cientos de criterios jurisprudenciales que ha emitido la Corte para navegar y más o menos llevar a buen término ese juicio. No todas, muchas de esas reglas son benéficas o son necesarias. Muchas de ellas son absurdas y carecen de sentido común. Complican innecesariamente la resolución de los problemas. Eso es lo que yo quiero estudiar, analizar y cambiar. Sí podemos, a través de la facultad de atracción, escoger esos casos, esas reglas, para modificarlas y darle un nuevo sentido, el sentido original al juicio de amparo. Con eso podremos generar mayor accesibilidad, pero también evitar el alargamiento innecesario de los juicios. Porque muchos de los jueces lo que hacen es decir: el juez previo se equivocó, voy a regresarte el asunto para que corrijas en lo que te equivocaste. Luego el juicio regresa y va así, como si fuera una pelota de ping-pong yendo y viniendo, cuando debiera haber una obligación de resolver de fondo, a pesar de las trabas, el problema que ahí se está presentando. Ese sería uno de los temas, yo creo que más importantes, que voy a abordar cuando llegue la Corte, para hacer accesible los juicios para todos y todas. Segundo, muy relevante, cuando esté en la Corte vamos a inaugurar la época de los derechos sociales. Derechos sociales, la protección al derecho a la vivienda, a la educación, a la cultura, al medio ambiente. Va muy atrás, al agua, fundamental, fundamental, no solo para la región del norte de donde yo soy, sino realmente es un problema nacional. Necesitamos garantizar estos derechos, el mínimo vital también, porque sin estos derechos y un contenido real de exigibilidad de estos derechos, los otros, los de la libertad y los de la igualdad, pues tampoco se pueden ejercer. Claro, podemos tener libertad de tránsito, pero si no tenemos los recursos para la movilidad, se vuelve un derecho vacío. Podemos ser iguales, pero si no tenemos oportunidades que materialmente nos posibiliten ejercer los mismos derechos, no somos iguales.
Así que vamos a inaugurar, y a través de la Facultad de Atracción, la posibilidad de revisar estos asuntos y sentar criterios muy relevantes para guiar a una nueva época, la época de los derechos sociales. ¿Y has tenido algunos casos como ya de éxito que hemos visto en tus redes sociales? ¿Participaste, por ejemplo, en el tema del aborto voluntario, quizá? Otro tema que, por ejemplo, también es muy importante, el que las mujeres y los varones pudieran elegir ahora qué apellido darle a sus hijas e hijos, si el materno o el paterno, ¿cierto? Sí, yo escribí la primera propuesta en la Corte hace 6 años, donde se reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo sin tener que acreditar ninguna causal. Porque está en la decisión de las mujeres el determinar su destino, si quieren o no ser madres. Solo ellas pueden evaluar las razones tan íntimas que las llevan a tomar esa decisión. Ni el Estado, ni la familia, ni la religión pueden imponerle a una mujer el destino de ser madre. Y mientras no tengamos ese derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestra integridad, no seremos iguales. Claro. No seremos iguales. Pues creo que has avanzado bastante ya desde lo que has hecho, pero sin duda el que la gente te otorgue su confianza o la posibilidad de votar por ti, pues para ocupar este tipo de atracción de la Corte, para ver estos temas relevantes o imprimirle un toque quizá más joven a la Suprema Corte, que eso también hace falta, pues es un reto. Vamos a ver más temas regresando de un corte. Estamos conversando hoy con la doctora Ibarra Holguín Ana María. Ella ocupa el número 17 y es candidata a ministra de la Suprema Corte. Sin embargo, hoy ella ya ocupas un cargo en el sistema judicial. Platícale a la audiencia cuál es y qué haces ahí. Soy magistrada de circuito, ya estoy en la Justicia Federal, magistrada de carrera, es decir, tuve que pasar estas evaluaciones y exámenes para estar ahí. Tengo ya 15 años en la Judicatura, 10 años en la Suprema Corte como proyectista, que son quienes redactan las sentencias y las someten a consideración de los ministros y ministras de la Suprema Corte. ¿Qué hace un magistrado? Nosotros somos, digamos, la segunda instancia de la justicia federal. Cuando algo que realiza un juez no nos gusta, podemos apelar ante los magistrados de circuito. Los magistrados formamos un tribunal, somos 3 y decidimos pues los casos que nos llegan ahí
digamos, de forma en apelación. Yo integro con 2 compañeros mayores de 60 años, varones. Actualmente, un tema que mencionabas, la justicia es un lugar de hombres. Yo soy una de las 12% de mujeres dentro de la magistratura federal. 12%. A estas alturas de la historia, todavía somos pues una mujer por cada 10 hombres ahí en la justicia federal. En las magistraturas pues resolvemos estos casos. Yo resuelvo 60 casos a la semana aproximadamente, lo discuto con mis pares y tomamos una decisión ya sea por mayoría o por unanimidad. Y la vocación jurisdiccional es maravillosa, porque bueno, el derecho en sí es muy interesante, los problemas que se presentan pueden ser complejos, pero también por eso son muy interesantes. Tenemos que aplicar no solo leyes, sino también algo que me maravilla de la función es la ciencia. Muchas de las preguntas que nosotros tenemos que resolver son preguntas científicas. Por ejemplo, tuve en la corte el caso de marihuana. Yo fui la proyectista del consumo lúdico de marihuana. Y ahí la pregunta que teníamos que enfrentar es si la marihuana, su consumo, genera más daños que el uso del alcohol y el tabaco. Esta no es una pregunta jurídica, no es una pregunta que pueda resolverse con leyes y códigos, sino que es necesario acudir a la evidencia. Revisamos más de 300 estudios clínicos donde pues se advertía en la mayoría, pero 99% de ellos, que la marihuana genera menos daños a la salud que el consumo del alcohol o del tabaco. Y si esto es así, entonces no hay una razón para prohibir de forma absoluta su consumo cuando el tabaco y el alcohol están permitidos, sino hay una medida alternativa que es la regulación. Entonces la función jurisdiccional también tiene esta otra faceta, que es el analizar los hechos, el analizar qué es lo que ocurrió ahí en cada caso concreto, y esto lo hacemos de la mano de otras disciplinas. Pero la maravilla de la función jurisdiccional es que puedes impactar vidas, y lo hace uno de una forma muy directa y muy inmediata. Ahí con cada resolución estás afectando positivamente en la familia, la propiedad, la libertad de las personas. Yo resuelvo 60 casos a la semana. Y con esas decisiones, con esas sentencias, ya desde ese momento estoy impactando. Un litigante tiene que esperar años para obtener una respuesta, un legislador años para sacar una ley, convencer a sus pares y ver si esa ley funciona. Pero nosotros, los jueces, con una sola decisión ya estamos impactando una vida. Y en su actividad como magistrada, pues ya nos dices que has resuelto sobre muchos asuntos, muchos expedientes. Vamos a traer uno que le interesó a la ciudad hace muy poco, las corridas de toros, en donde también participaste. Qué difícil es tener, por un lado, los intereses de quienes defienden a los animales, por otro lado, los intereses de quienes dicen esta cultura, pues llega a tener trabajos para las personas, además de que son, pues, parte de su identidad, ¿no? ¿Cómo resolviste? ¿Qué participaron? ¿Cómo fue esa discusión? Platícale un poquito a la audiencia. Primero, yo resolví una suspensión. Esto es muy importante aclarar. Yo no resolví un juicio. ¿Qué es una suspensión? Una suspensión es esta facultad que tenemos los jueces, magistrados, de paralizar un estado de cosas mientras se lleva a cabo la decisión y el proceso, que a veces puede tardar años, a veces meses. Esta decisión de suspender tiene que estar muy fundamentada y tiene que ser muy evidente. Por ejemplo, si hay una persona que necesita un medicamento y no se lo das de forma inmediata, pues de aquí que se lleva el juicio, probablemente esa persona ya falleció. Este poder que nosotros ejercemos en la suspensión entonces debe ser muy responsable, porque no hay juicio todavía. Es una decisión que tenemos que tomar en 48 horas. Yo resolví, en el caso de la suspensión de corrida de toros, que la Constitución de la Ciudad de México nos obliga a mantenerlas
ellos tienen todos los permisos en regla, no había una violación normativa, que esté bien o esté mal la ley, eso ya es un asunto de fondo que habrá que verlo en juicio una vez que se ha desahogado toda la evidencia, se han evaluado todos los argumentos y la normatividad a la luz no solo de la Constitución local, sino también de la Constitución general. Pero digamos que en un análisis preliminar que haces en 48 horas, se le llama queja urgente, hay que ser mucho más limitados. Los jueces y juezas tenemos esa responsabilidad. Veremos en el fondo cómo decidimos este asunto. Y es que hay mucha gente que piensa que esta elección no le atraviesa para nada en la vida porque nunca ha tenido un problema, porque quizá ¿cuándo va a llegar un caso de Cynthia Caballero ahí a la Suprema Corte de Justicia? Pues es casi impensable, ¿no? Pero sí impacta en las vidas. Yo quisiera tomar un ejemplo de lo que hemos visto en tus redes sociales, doctora, en el caso en donde el Estado asumió la tutela de un niño enfermo que necesitaba una transfusión sanguínea, pero su religión no le permitía y ustedes tuvieron el asunto en sus manos. ¿Cómo participaste ahí en el caso de este niño que además pertenecía a una comunidad indígena, si no me equivoco? Sí, hice yo esa propuesta. Una niña rarámuri de 4 años que estaba con leucemia, en peligro de muerte, pero sus padres, testigos de Jehová, le negaban estas transfusiones sanguíneas. La pregunta ahí era si se obligaba a los médicos a realizarle estas transfusiones, no obstante la negativa de los padres, quienes tienen su tutela y deciden en principio sobre niños y niñas, sobre lo que es mejor para sus hijos. Sí, un dilema entre la autonomía familiar y la religión y la salud y recuperación de la vida de esta menor. Ahí también se atravesó una pregunta científica, que era responder si hay medios alternativos para recuperar la salud de la niña con igual eficacia que la transfusión sanguínea. Una pregunta médica. Era lo que estaban argumentando los padres, que hay otras alternativas clínicas para salvar la salud de la niña. Evaluamos, estudiamos la evidencia y encontramos que no, que estos son tratamientos experimentales y no podíamos poner en riesgo la vida de una niña pequeña. Así que se decidió a favor de salvar esta vida en oposición a la libertad religiosa. El límite de la tutela de los padres está el riesgo de la vida de sus hijos. Un caso muy interesante. Ojalá tengan oportunidad de consultarlo. Está en mi sitio web www.anamaribarra.com. Así es, un caso que la verdad llama mucho la atención. Para darles más referencia, entra usted a su portal web, ahí busca en donde viene trayectoria, derechos humanos, la libertad religiosa, y es el caso número 12. Así Gracias. es que vaya y revíselo porque está muy rico saber. Además, es una candidata que se ha preocupado porque las personas tengan acceso a la información de su trayectoria y de lo que ha hecho, y también aprovechamos esta oportunidad para que usted vaya y conozca a todas las personas que contienden a este cargo. Doctora, para las personas que todavía están dudando si van a participar o no, si vale la pena salir a las calles, y para las personas que creemos que la participación no es un asunto de un solo día en el que uno sale y emite un voto y ahí se queda, ¿qué les dice a esas personas? ¿Qué va a pasar el domingo? Sobre todo ahora que hay mucha incertidumbre de si es una elección opaca, en donde no va a haber resultados inmediatos, donde no va a haber conteo, donde nos enteramos que no, que hay una serie de cosas que todavía no sabemos de cómo va a ser después de que cierre una casilla, que causan incertidumbre. ¿Es importante que la gente salga a votar? Es muy importante. Primero, porque lo que hacemos los jueces impacta, como tú has dicho, Cynthia, de lleno la vida de las personas. Los jueces decidimos casos de guardia y custodia. Si nos divorciamos, ¿dónde se va a quedar el niño o niña? Si con la mamá o con el papá. Casos de pensiones alimenticias en casos de divorcio, o de vejez o de incapacidad en caso de un accidente de trabajo. Ojalá nunca nos pase, pero si somos víctimas de un delito o acusados de un delito, ahí intervienen jueces y juezas. Así que claro que nos importa quiénes son estas personas que van a resolver nuestros casos más sentidos. Es probable que alguna vez tengamos que tener contacto con la justicia, ya sea, ojalá por un caso sencillo
o un caso más complejo. No es tan distante ni lejano a nosotros lo que hacemos ahí las personas juzgadoras. Por otro lado, esto no es un referéndum. Si la gente no sale a votar, de todas maneras esto va. Estas elecciones van y las personas que van a quedar ahí van a ser electas por otros. No dejemos que otros elijan por nosotros. Está en nuestras manos el decidir qué jueces queremos y necesitamos. Es una oportunidad además histórica. Nunca se nos había preguntado a los ciudadanos a quiénes queremos ver ahí en ese escritorio resolviendo nuestros expedientes. Y nunca habíamos visto o conocido a jueces y juezas. Ahora estamos en un ejercicio de comunicación, de qué es la función jurisdiccional, cuáles son nuestros derechos, cuáles son los problemas del proceso. Esto va a generar una ciudadanía más empoderada. Como tú dices, la participación no se termina el día de las elecciones, empieza ahí. A partir de ahora se inaugura un nuevo modelo de comunicación y también de rendición de cuentas, donde tendremos que estar en contacto con la gente, escuchando también sus preocupaciones y sus necesidades. Así que salgan a votar. Se juega el futuro de la justicia en México. Dicen que somos muchos candidatos, sí somos muchos, pero entonces hay más de dónde escoger y la gente sí sabe que quiere personas preparadas, pero también gente ética, por fin personas éticas. Me han preguntado a mí, ¿cómo hago para elegir entre tantos candidatos, no? Porque se juegan jueces, magistrados para el Tribunal de Disciplina, el electoral, ministros y ministras. Hay una herramienta ciudadana que se llama yociudadano.org que se puso a evaluar de una forma pues absolutamente imparcial trayectorias, autonomía y propuestas. Creo que esta herramienta es muy útil para hacer esta evaluación. Viri Ríos por ahí hizo otra evaluación y hay otras mediciones que están haciendo pues actores, ¿no?, que están dedicados a evaluar a estos candidatos. Yo muy contenta porque en la de Yo Ciudadano fui la mejor evaluada de más de 3,000 candidatos, la mejor, con una calificación sobresaliente precisamente por mi trayectoria, mi congruencia, mis propuestas y mi autonomía. Así que hay herramientas. Esta es una elección por colores, según el color es el cargo y vamos a elegir así el candidato o candidata que nos haya convencido. Vamos a colocar el número correspondiente a esta persona en el recuadro que está arriba, para mujeres o para hombres, porque también una cosa relevante, importante de estas elecciones es que vamos a tener un sistema paritario. Por fin vamos a ser 50% mujeres y 50% hombres en la judicatura, tanto federal como local, y por primera vez seremos mayoría en la Suprema Corte. Ahí lo tiene usted en pantalla, esa es la boleta que usted va a ver para la elección de las ministras de la Suprema Corte de Justicia. Como lo dice bien nuestra invitada del día de hoy, de un lado va a elegir a los varones, hombres no compiten con mujeres y usted podrá elegir hasta 5 mujeres en estas casillas, en estas ventanitas que están colocadas en esta boleta de color morado. Si usted desea apoyar a la candidata que hoy está aquí con nosotros, colocará el número 1 y 7, 17 y la ubica por su apellido, que es Ibarra Holguín Ana María. Vamos a regresar a un corte y volvemos con nuestro bloque.
elegir a quienes habrán de integrar a la Suprema Corte de Justicia, creo que sí es un asunto que nos interesa a muchas y muchos mexicanos, así es que no pierda usted la oportunidad de conocer también una herramienta que tiene nuestra invitada del día de hoy, que es un chatbot. Vamos a ver un videíto para que usted conozca de qué se trata. Desde Campeche les presento a 17 Ibarra, mi asistente virtual. Es un chatbot, ahí abajo les dejo el número, donde podrán conectar conmigo, conocer mi trayectoria, mis propuestas y hacer preguntas generales sobre el derecho. Y debemos utilizar las herramientas tecnológicas para acercarnos a la ciudadanía. Recuerda, 17 Ibarra, mi asistente virtual. ¿Y tú qué le preguntarías a una futura ministra? ¿Y qué le preguntaría a usted a la futura ministra? Hágalo llegar ahí al chatbot. ¿Por qué inventaste esta plataforma y esta manera de comunicar tan innovadora? Porque la tecnología tiene que estar al servicio de la ciudadanía, tenemos que avanzar con ella. La inteligencia artificial sobre todo, bueno, en muchos ámbitos, pero en el derecho llegó para quedarse. Debemos utilizar estas herramientas como un apoyo, no nos sustituyen por lo que hemos dicho, ¿no? El juez hace más que aplicar ley, sino también intervienen valores, experiencia cuando estamos resolviendo los casos, pero sí que son auxiliares. Pueden acercarnos mucha información, ayudarnos a procesar la información y sobre todo cuando estamos con la gente, un asistente legal, un asistente virtual que rápidamente te responda una pregunta jurídica, que te dé una guía, un inicio, ¿no? Obviamente no es una asesoría legal completa, pero sí puede traerte y analizar muy rápido toda la información que está ahí en el internet y decirte, si tienes este problema, puedes quizá avanzar esta solución. Y yo lo he venido entrenando, tengo varias semanas pues conversando, escuchando, leyendo preguntas para que cada vez dé respuestas más certeras. Esto es un ejercicio que empieza, yo ya lo voy a mantener dentro de mis funciones porque es una forma también de acercarse con la gente, ¿no? Sistematizar información y pues que esté ahí a la disponibilidad de un mensajito por WhatsApp, así que ya saben, si quieren pues que conversemos, si quieren preguntar temas pues generales, sencillos del derecho, pues ahí está la herramienta a su disposición. Qué interesante. Doctora Ibarra, una pregunta obligada es, todos nos empapamos de cierta información, hemos visto las encuestas de algunos medios escritos en donde usted ya aparece ahí compitiendo muy cercana con las grandes propuestas, al menos las que ya sabemos que iban a participar. ¿Realmente se puede competir cuando no sé si la cancha está tan pareja en este tipo de, yo les digo, vacas sagradas, ¿no? De las que ya se conocen o ya se advierten y con una imagen pues fresca, distinta, que no se había mediatizado tanto como la que usted tiene? Sí, estamos compitiendo. Estoy en las encuestas más relevantes, siempre en los primeros lugares. Recordemos que vamos a elegir a 5 ministras y aparezco incluso a Mitofsky en segundo lugar de conocimiento y aceptación. La del Universal, la de Crónica, la del Financiero, pues también cuarto, quinto lugar de estos 5 espacios. Yo atribuyo esto a que he caminado el país, he estado en 24 estados, he platicado con la gente, he tratado de acercarme de muchas maneras también muy creativas, como este chatbot, mi sitio web, que pues ahí está toda mi información, mi 3 de 3, y las redes sociales, que también he hecho un uso de ellas lo más posible, aún con las restricciones que tenemos los candidatos y candidatas en esta elección judicial. Así que la gente sí sabe, y ese reflejo, esa aceptación, pues es resultado de ese trabajo y de que me conozcan, de mi trayectoria, de mis propuestas con las que la gente se ha identificado. Así que muy contenta, vamos a ganar el 1 de junio. Yo los invito, que no dejemos de participar, que me sigan conociendo, que sigan evaluando a sus y sus candidatas, porque se nos va la justicia en ello. Salgamos este 1 de junio, porque tendremos la justicia por primera vez en manos ciudadanas.
Pues recuérdenlo, ya es el próximo domingo. Hoy es el último día para conocer y escuchar a los candidatos. Yo le quiero decir cómo la conocimos a ella. La escuchamos en la alcaldía de Iztacalco. Tuvo el tiempo no solamente de visitar los 24 estados que ya nos dijiste que visitaste, sino que aquí, que nos duele el corazoncito en la ciudad y que amamos, también se ha dado a la tarea de recorrer las alcaldías. En el caso de la Ciudad de México en concreto, donde la gente, yo digo que siempre estamos un poco más acostumbrados a los ejercicios electorales, a la participación social, ¿qué le dices a la Ciudad de México en específico? ¿Cuál sería tu punto diferenciador con respecto al resto de las entidades del país? Esto lo digo porque, pues no sé, la Constitución si siga siendo confiable después de tantas reformas, después de todo, la Ciudad de México era no solamente una cosa burocrática distinta al resto de las entidades, era el Distrito Federal o el Estado 32, y ¿qué pasa ahora con la Ciudad de México y cómo está en la Constitución y qué sigue para la ciudad en términos legales? Primero, que es una maravilla. Yo soy una adoptada por la Ciudad de México. Yo soy de Torreón, Coahuila. Me vine a estudiar aquí a los 18 años y la verdad es que me encanta. Me encanta estar aquí por su diversidad. Lo que ofrece la Ciudad de México en cuanto a cultura, oportunidades profesionales, educativas, pero sobre todo en términos de libertad. Me encanta vivir aquí porque aquí uno puede ser quien quiera ser. Aquí no nos juzgamos con ciertos estereotipos, sino que hemos trabajado mucho en favor de las libertades. Yo soy una persona pues totalmente progresista, totalmente feminista, totalmente de izquierda, así que el vivir aquí pues me hace sentir en casa. Y esta ciudad que es vibrante, yo creo que sí tiene una responsabilidad muy grande frente al resto del país. Aquí se han gestado muchas cosas, muchos movimientos. Está la sede de los 3 poderes del Estado, las secretarías, la cultura. Y eso también implica una responsabilidad de su ciudadanía, de mover al país. De mover al país hacia, pues, un estadio mejor, ¿no? Un estadio de libertades, y lo que hace la Ciudad de México es siempre punta de lanza y después, ¿no? Vienen los estados como siguiendo ese avance. Así que en estas elecciones tenemos que ser el ejemplo. Yo voto aquí. Yo ya tengo 20 años viviendo aquí en Ciudad de México, voto aquí y nosotros, los chilangos, pues vamos a impulsar que estas elecciones salgan bien. Está, yo creo que en nuestras manos esta gran responsabilidad de mover la justicia hacia donde queremos. Somos ciudadanos informados y podemos llevar a un mejor rumbo a la justicia de este país. ¿Te visualizaste ya como ministra? ¿Qué ves en esa idea? ¿Cómo te ves a ti misma? ¿Cómo te sientes como mujer, como hija, como hermana, como ciudadana, como vecina? ¿Qué estás viendo de ti en este importante cargo? Y un mensaje que yo siempre quiero hablarle a las juventudes, a esas niñas que te ven y que dicen, ¡ay, sí se puede! O sea, si le echo ganas, quizás sí se puede aspirar a ser ministra de la Suprema Corte. A esos estudiantes de Derecho que dicen, bueno, pese a mis muchas limitaciones, si estudio, si me preparo, puedo un día ser candidata a ministra de la Suprema Corte. Bueno, yo me imagino ahí, primero me da mucho orgullo ya ser candidata. Fui considerada idónea por los 3 poderes del Estado. Eso ya me llena de mucho orgullo y satisfacción y de sentirme competente para esta responsabilidad. Lo que visualizo al estar ahí en la Suprema Corte es mucha responsabilidad, porque siento que me tocará un papel de liderazgo. Siento que tenemos que llevar a buen puerto esta reforma judicial. Desde la Corte vamos a guiar a los demás jueces y juezas de este país a partir de los criterios, a partir del ejemplo. Por eso necesitamos personas con absoluta ética, honorables, capaces de resistir cualquier presión económica o política, porque seremos nosotros quienes vamos a guiar este cambio, esta transformación. Si no tenemos ahí a buenos juzgadores, a buenos ministros y ministras, pues corremos el gran riesgo de que tanto que nos costó la reforma, tanto que nos costaron las elecciones para volver a lo mismo. Así que yo me visualizo ahí
con mucha responsabilidad, con la responsabilidad de tener un liderazgo en este momento de cambio y transformación. Y a las niñas, pues les digo que debemos estar en todos los espacios y luchar siempre por nuestros sueños. La verdad es que para nosotras las mujeres todo se nos complica, no es fácil avanzar, y cuando ya llegamos a una posición importante se nos cuestiona, se reclama, siempre tenemos que estar demostrando nuestras capacidades, pero sí se puede con esfuerzo, sí se puede pues viendo. Yo creo que también estamos buenos ejemplos, ¿no? Ver ahí en la corte no solo a mujeres y ya, sino a qué mujeres preparadas, mujeres feministas de verdad, y no nada más de consigna. Así que bueno, pues mi mayor reconocimiento para todas las mujeres, porque muchas no la tienen fácil, muchas tienen estos pisos pegajosos y barreras que pues no es nada más de echarle ganas, sino también de trabajar junto con ellas para que sus sueños se hagan realidad. Y yo el 8M siempre veo algo que me motiva mucho. Veo a las mujeres, sobre todo a las más jóvenes, empoderadas, ahí en las calles. ¿Por qué están así? Me gustaría verlas. ¿Por qué nosotros no lo hicimos antes? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué no las vemos así todos los días, ¿no? Sí, con sí, esa sí. fuerza. Y un poco lo que pienso es que nos sentimos así en ese momento en las marchas porque estamos juntas. Sí. Y el estar juntas y el estar aliadas nos hace fuertes. Yo creo que debemos hacernos aliadas, porque de esa manera nos sentimos más poderosas y podemos avanzar. Así que acompañemos, también las que estemos en una posición de poder o en una posición superior, tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestros pares. Pues un compromiso de llegar o no llegar, independientemente del resultado, seguir cercanas, seguir haciendo alianzas, como Claro lo dice. Sí. Y bueno, en este programa del Observador tenemos siempre una promoción al Consume Local, #Consume Local, y queremos pedirle que nos recomiende un espacio que por su propuesta, porque la tratan bien, porque se come rico, porque está bonito el lugar, o por lo que sea, pero que sea un lugar que usted recomiende. ¿Cuál sería? Yo vivo en Coyoacán, estaba pensando justo, hay una mezcalería que se llama, creo que La Murciélago o El Murciélago, que está dentro de la cervecería Júpiter. Es un localito muy chiquitito, pero tiene yo creo que más de 200 marcas de mezcal. Me parece a buenos precios, un trato muy amable. Cristian, creo que se llama el locatario. Y bueno, es que ya me revelé como fan y amante del mezcal. ¡Qué rico! Sí, y bueno, sí, los invito a ese lugar, la verdad es un muy buen sitio. Ya lo vio usted, ahí está la recomendación del #Consume Local. Y pues este fue El Observador, un mensaje de despedida que le quiera dar a la gente y sus redes sociales para que la sigan, por favor. Pues vamos todos juntos a votar, vamos todos juntos a construir una nueva justicia para este país. Los espero el próximo domingo, ya este domingo 1 de junio en las urnas. Yo estoy en el número 17 de la boleta morada. Conózcanme, sigamos conversando en mis redes sociales. Ana María Ibarra, así estoy en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y mi sitio web www.anamariaibarra.com, donde además hay mucho material jurídico de ayuda, de apoyo, que pueden descargar gratuitamente. Mis libros, los cuadernos de jurisprudencia, materiales, las sentencias, precedentes, que son útiles también para la defensa de los derechos. Así que los veo el próximo domingo pues ya 1 de junio en el 17 de la boleta morada. Muchísimas gracias a usted que nos siguió con su presencia en esta transmisión y a la doctora Ana María Ibarra Holguín, que como ya lo oyó, ocupa el número 17 y busca ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto fue El Observador.